Versículo 1. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieran defenderse. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plagas de langostas. Tantos ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria que los israelitas, por causa de los madianitas, que clamaron al Señor pidiéndole ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé en la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije: yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero ustedes no me obedecieron. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que está en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, dijo Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo. Respondió Gedeón: te ruego que no vayas, te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelvas, le dijo el Señor. Gedeón fue a preparar un cabrito. Además, con una medida de harina hizo panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla y los llevó y se los ofreció al ángel bajo la encina. El ángel del Dios le dijo: toma la carne y el pan sin levadura y ponlo sobre esta roca y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón.
Entonces con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura, y de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó: ¡ay de mí, Señor y Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Entonces Gedeón construyó ahí un altar al Señor y lo llamó: el Señor es la paz, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiezer. Padre, que tus propósitos puedan cumplirse a través de la vida de hombres y mujeres a lo que tú llamas para ser instrumentos de liberación. Permítenos entender el alcance, la magnitud, la profundidad. Permítenos comprender las implicaciones de lo que significa ser alguien en quien tú has de cumplir tus propósitos. Padre, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Dios decide cumplir sus propósitos, Él decide establecer una relación con quién, hermanitos. ¿Con quiénes? Dígalo fuerte. Con el ser humano. Pero dígalo más personal. Dios quiere cumplir sus propósitos. Y lo que Él hace es establecer una relación ¿con quién? Con usted, hermanito. Con cada uno de nosotros. Dios no hace pacto con los árboles. No hace pacto con el piso de un edificio. No hace pacto con las nubes. No hace pacto con el sol. Dios hace pacto con las personas. Cuando Dios quiere intervenir en una realidad adversa, lo que Dios hace es establecer una relación con las personas en quienes Él quiere glorificarse y a través de quien Él quiere llevar esperanza, vida y salvación. Cuando Dios quiere llevar a cabo sus planes, lo que Dios hace es llamarme. Lo que Dios hace es establecer un nexo con nosotros. La obra de Dios no camina a través de dogmas. La obra de Dios no camina a través de ritos. La obra de Dios no camina a través de cultos. La obra de Dios no camina a través de doctrinas. La obra de Dios camina a través de personas. Personas a quienes Él fija su mirada, fija su atención, los convoca a una relación y a través de ellos quiere llevar a cabo sus propósitos. Anhelaría que esta noche seamos capaces de decirle a Dios: Dios, yo quiero ser una persona en quien caminen tus propósitos. Yo no quiero ser un simple asistente. Yo no quiero ser un simple feligrés. Yo no quiero ser un simple miembro. Yo no quiero ser alguien que simplemente va a la iglesia. Yo quiero ser alguien a través de quien tus propósitos se cumplan, se hagan realidad y sea canal de bendición para otros. Que podamos decirle al Señor esta noche, antes de irnos a casa: Dios, aquí estoy para que tus propósitos se hagan realidad en mi vida. El capítulo 6, en los primeros 5 versículos, tenemos una realidad que podríamos casi definir como una calamidad.
una realidad de total adversidad. Veamos un poco la situación, vayamos describiendo y siga conmigo a partir del versículo 2, la realidad del pueblo de Israel. Describámosla en el versículo 2. ¿Cuál es la condición de vida de Israel? Versículo 2. ¿Qué hace Israel en el 2? Israel, ante la tiranía de los madianitas, busca esconderse en las montañas y en las cuevas. La realidad de Israel en el versículo 2 es un pueblo que anda huyendo, un pueblo que anda escondiéndose, un pueblo que anda evadiendo, un pueblo que anda huyendo, un pueblo que anda tapándose. Esa es la primera realidad. Israel es un pueblo que, habiendo recibido la promesa de una tierra en la cual vivirá con libertad, ahora Israel es un pueblo que anda escondiéndose. Es un pueblo que anda, imagínense, en las montañas buscando cuevas para esconderse. ¿Será ese el plan de Dios para Israel? ¿Sería ese el propósito de Dios para Israel? Sigamos leyendo el versículo 3. Cuando Israel sembraba, ¿qué hacían los pueblos? Los atacaban. En otras palabras, todos los esfuerzos de Israel eran improductivos. No hay nada más lamentable en la vida que usted se esfuerce y no resulte beneficio alguno. Israel está así. Buscan cuevas para esconderse. Lo que siembra no le resulta en beneficio, porque está el destructor para comerse lo que siembra. Dice el capítulo 4 que Israel sembraba y los pueblos acampaban y arruinaban las cosechas. Israel sembraba, pero su cosecha era arruinada. No dejaban nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni ganados. No había más que una palabra en el versículo 5. Al final dice que invadían el país. ¿Para qué? Para devastarlo. Como dice ahí la Reina Valera, hermanos. Para devastarlo. Israel siembra, pero no hay provecho. Israel huye a esconderse en las montañas. Esto es parecido a lo que dice Ageo. Busque el profeta Ageo conmigo. Es uno de los profetas menores que están casi al final de los profetas menores. Después de Sofonías y antes de Zacarías. Profeta Ageo, capítulo 1, versículo 5. ¿Lo tienen, hermanitos? Así dice el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran,
pero cosechan, comen, beben, se visten, y al jornalero se le va su salario. Están leyendo, hermanos, la realidad de una vida en la cual los esfuerzos no bastan, no son suficientes. Requieren de una explicación. Cuando las cosas en nuestra vida no caminan como anhelamos, nuestros esfuerzos resultan un poco complicados. Queremos ver el crecimiento, la bendición, pero no aparece. No pierda Ageo. Vayamos de nuevo a Jueces. No pierda Ageo. Ante esa miseria en la que Israel se encontraban, ¿qué hicieron ellos en el capítulo 6? Versículo 6, perdón. 6 de Jueces. Vamos a Jueces. Y no me pierda Ageo. ¿Qué hicieron? Clamaron a Dios. Versículo 7. Dios le responde, pero ¿qué les envía? Dios les envía un profeta con una palabra. A veces queremos que en nuestra necesidad, que en nuestra dificultad, que en nuestra limitación le clamamos a Dios y queremos ver su obra de manera inmediata. Pero Dios, antes de respondernos con poder y maravillas, primero que nos envía una palabra. Porque si no nos ponemos a tono con Dios en esa palabra, porque lo primero que Dios quiere es que entendamos su palabra. Antes de desplegar su poder, Dios nos hace partícipes de una palabra. Hay cristianos, y este es el problema. Queremos ver el poder de Dios, pero no queremos asimilar su palabra. Muchos quieren poder, pero no palabra. Quieren poder, pero no palabra. Quieren ver que Dios desate sus maravillas. Quieren ver que Dios desate su gloria. Quieren ver que Dios suelte sus milagros, pero no quieren entender la palabra. Y lo primero que debemos aprender es que no es posible recibir el poder de Dios si antes no aprendemos a asimilar la palabra. El Dios de la Biblia no es un Dios brujo. No es un Dios curandero. Dios, para establecer una relación de liberación, una relación de bendición sobre nuestra vida, quiere primero que entendamos su palabra. Lo primero que Dios quiere que su pueblo entienda es su palabra. Si queremos ver las maravillas de Dios en nuestra vida, debemos aprender a recibir, entender y cumplir su palabra. ¿Están oyendo, iglesia? La religión es la que nos enseña a pretender acceder a los poderes de Dios sin asimilar primero su palabra. Pero si queremos que el Dios de la Biblia obre en nosotros, y a veces en nuestro afán, en nuestra limitación o en nuestra preocupación, queremos ver el poder de Dios ya. Señor, ya. Dios, ya. Y Dios nos dice, no, primero te enviaré una palabra. ¿Y saben qué decimos a veces nosotros? Yo no quiero una palabra, quiero tu poder. A veces salimos nosotros
A veces salimos apresurados. Salimos. Es tan grande a veces. Es tan grande, esa es la carga. Es tan grande, esa es la necesidad. El aprieto, el tormento, la preocupación. Que lo que queremos ver es el poder de Dios ya. Señor, obra ya. Abre ya. Haz el milagro ya. Pero si quieren ver el milagro de Dios en sus vidas, hermanos, primero deben aprender a recibir y entender su palabra. Porque el Dios de la Biblia es un Dios que obra cuando su pueblo ha entendido su palabra. Dios no obra en la vida de su pueblo si ese pueblo no se rinde antes ante su palabra. Si quiere ver días gloriosos en esos aprietos que vivimos, no es posible que el pueblo de Dios se ande escondiendo. No es posible que el pueblo de Dios ande huyendo. Decirle que no estoy, que no he venido. Ese no es el plan de Dios para nosotros, hermanos. El plan de Dios para nosotros no es que vivamos huyendo, escondiéndonos. Porque Dios no le dio a Israel una tierra para esconderse en cuevas. Dios le dio a Israel una tierra para que viviera en libertad. Dios le dio a Israel una tierra para que viviera en victoria. Dios le dio a Israel una tierra para que produciera esa tierra y trajera bendición a ellos y a sus hijos. Dios no nos entregó una tierra para vivir en calamidad. Pero hermanos, es necesario, si queremos que el plan de Dios se cumpla en nuestra vida, es necesario entender su palabra. Israel está viviendo esta situación a raíz de ciertos comportamientos, a raíz de cierta situación. Cuando Israel clama, dice el versículo 7, 8, el Señor les envió un profeta que les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud. Los libré de su poder. Los libré del poder de todos sus opresores. Versículo 10. Y les dije: yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero ustedes, ¿qué, hermanitos? Pero ustedes, la palabra de Dios viene, la palabra de Dios llega y llega para revelarnos en qué le fallamos a Dios. La palabra de Dios llega y llega para mostrarnos dónde estuvo nuestra dificultad, dónde fue que nos separamos de nuestra bendición. ¿Sabe qué es la palabra? La palabra no viene para condenarnos. El profeta no les quiere decir a ellos una palabra de condenación, no. El profeta quiere revelarles algo que quiero decirles cuánto necesitamos. ¿Saben? Una de las cosas más difíciles de la vida es saber en qué momento perdimos el rumbo. ¿Me están siguiendo? Uno de los momentos más difíciles en la vida es entender en qué momento nos apartamos. En qué momento perdimos la brújula. Porque muchas veces vamos en los caminos de Dios y tal vez aparentamos estar en los caminos de Dios, pero hemos perdido la brújula. Y cuando perdemos la brújula, entramos
en caminos de esclavitud, en caminos de perdición, en caminos de calamidad. ¿Sabe para qué llega la palabra de Dios? La palabra de Dios llega para decirte: hijo, te perdiste en este punto. ¿Sabe para qué llega la palabra de Dios? Para iluminarnos en qué momento de la historia de nuestra vida espiritual nos perdimos en el camino. Lo que Dios le dice a Israel: yo te saqué de Egipto, tierra de servidumbre, te libré de tus opresores y te dije: yo soy tu Dios, no tengas dioses aparte de mí. No es palabra de condenación. No los está Dios condenando. Les está iluminando dónde fue que se perdieron, dónde es el punto en el que ellos deben de reconsiderar. Cuando la palabra llega para iluminarnos, hermanos. Dichosos aquellos que saben recibir de manera oportuna una palabra de Dios, porque sabe cuál es la mayor desgracia de la vida. La mayor desgracia de la vida espiritual es ir caminando y no saber que he perdido la brújula, y sigo caminando y no me doy cuenta que he perdido la brújula, que he perdido el rumbo, que he perdido la dirección, que he perdido el horizonte, y sigo caminando y de repente me encuentro en un estado calamitoso creyendo que estoy bien. ¿Sabe cuál es la mayor tragedia? La mayor tragedia es pensar que todo está bien cuando nos hemos alejado de los propósitos divinos. ¿Sabe cuál fue el gran error de Israel en tiempos de Jesús? Acompáñeme y no pierda a Ageo. Acompáñeme a Lucas. No pierda a Ageo, hermanito, hoy. Capítulo 19 de Lucas. Versículo 41. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad, y que dice la Biblia, hermanos, y Jesús lloró por ella. Y Jesús dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Oyen eso, hermanos. Ante la situación espiritual de Jerusalén, Jesús se duele. ¿Sabe? Dios no se goza de la situación de Israel de calamidad. ¿Sabe? Dios no se goza de nuestras limitaciones. Dios llora. Y usted dirá: ¿y si Dios llora? ¿Y si Dios puede? ¿Por qué no me saca de esto? ¿Me va siguiendo en esta idea? ¿Y si Dios llora? ¿Y si Dios puede? ¿Por qué no obra? ¿Sabe por qué? Porque para que el poder de Dios se realice en nosotros para sacarnos de esa calamidad, es necesario que yo comprenda su palabra. Antes de esperar los milagros de Dios, yo debo aprender a recibir y a comprender su palabra. No hay milagros si no aprendo a comprender su palabra. No hay intervención divina
si no aprende a entender los propósitos de Dios para su vida. Como quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz. Pero ¿cuál es el problema? Que Dios no quiere, que Dios no puede. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema para que Dios no realice su plan de paz sobre nuestra vida? ¿Qué dice el versículo que estamos leyendo, 42? ¿Qué dice Jesús? Tus ojos están leyendo, hermanito. Díganlo pues. ¿Cuál es el problema? Como quisiera que comprendieras lo que te trae la paz, pero díganlo todos. ¿Cómo están sus ojos cubiertos y no logran entender lo que puede traer su paz? Esta noche tienes que decirle a Dios: Señor, estarán mis ojos cubiertos y no estoy entendiendo lo que puede traer bendición a mi vida, y yo me he fijado quizás en esto, me he clavado en aquello. Creo que esta es mi paz, creo que esta es mi bendición, creo que esta es mi prosperidad, porque mis ojos están tupidos, mi entendimiento está agotado. No soy capaz de entender qué es verdaderamente lo que trae paz a mi vida. Esta noche no se vaya sin decirle a Dios: Dios, esta noche que tu Santo Espíritu quite aquello que cubre mis ojos. Los ojos en la Biblia está hablando de la capacidad de entender. Cuando la Biblia habla de los ojos, está hablando de la capacidad de ver los caminos de Dios. Porque una de las cosas más difíciles en la vida es aprender a ajustar nuestra vida a la vida de Dios, nuestros caminos a los caminos de Dios, nuestros deseos a los deseos de Dios, nuestras metas a las metas de Dios, nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Es de lo más difícil que hay en la vida, porque nosotros entramos a vivir nuestra vida y a querernos clavar en lo que quiero, lo que pienso, lo que deseo, lo que creo, lo que anhelo. Pero la clave primaria y fundamental es que lo que Dios ve y lo que yo veo se unan. Que lo que Dios piensa y lo que yo pienso se encuentren. Mire Mateo. Lucas. Mire Lucas capítulo 1. Capítulo 1 de Lucas. Si usted ha venido esta noche a querer salir de esa calamidad, lo primero que debe entender es lo que la palabra de Dios quiere hablarle a usted. Lo que la palabra le quiere revelar sobre su condición. Porque Dios le dijo a Israel a través del profeta: es que ustedes han ido a adorar otros dioses. Ese es el problema. En otras palabras, su situación material tiene una raíz. ¿Qué? Su condición material tiene una raíz ¿qué? Espiritual. Están en esta situación de calamidad porque han adorado a otros dioses. Y para poder entender que Dios gobierna en mi vida, es necesario que la palabra penetre y me ilumine. Capítulo 1,
Cuando el ángel le anuncia a María, María le pregunta, pero ¿y cómo podrá suceder esto? Puesto que yo soy virgen. Y el ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarás Hijo de Dios. Y también tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en la vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Ahora mire aquí cuando se rinde María. María le dice, aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo conforme a su palabra. Que Él haga conmigo conforme a lo que Él ha dicho. Que Él haga conmigo conforme a su palabra. Cuando el creyente se rinde ante la palabra y dice, ya no lucharé, ya no buscaré más, ya no, haz conmigo conforme a tu palabra. Ya no quiero estar dando cabezazos contra la pared, luchando, haciendo mi voluntad, mi deseo, lo que yo quiero, lo que yo busco. Ya no. Que se haga en mí conforme a tu palabra. Cuando nos rendimos y le decimos, Dios, está bien, que se haga lo que tú quieras. Yo reconozco que tu palabra es la respuesta de mi vida. Vayamos a Ageo. No crean que se me ha olvidado Ageo. Veamos a Ageo. Cuando Israel recibe esa palabra de Dios, en la que le dicen, versículo 9, Ageo 1, Ageo 1:9, ¿lo tienen, hermanos? Ustedes esperan, pero cosechan lo que almacenan en su casa. Yo lo disipo de un soplo. Y aquí viene la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que hacemos, hermanitos? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo me rebusco, si yo me esfuerzo, yo no soy perezoso, yo no soy haragán, yo no soy mantenido. ¿Por qué? Y llega la palabra, porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Por eso, por culpa de ustedes, y subraye esto, por favor, ¿por culpa de quién? ¿Es culpable Dios, hermanos? La palabra de Dios llega para avisarnos y para revelarnos que algo hay en nosotros que nos tiene en tal condición. Porque Dios quiere que aprendamos a entender que los asuntos espirituales repercuten en nuestra condición material. Y mientras usted no entienda eso, difícilmente superaremos situaciones que nos limitan. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío de la tierra. El rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres y sobre toda la obra de sus manos. ¿Quiere, hermano, que Dios bendiga la obra de sus manos?
La palabra dice que aprendamos a examinarnos. ¿Y cuál es la raíz que plantea el profeta en coinonía en relación con Jueces? Es que allá Israel había dejado a Dios y había ido en pos de otros dioses. Ahora el profeta dice: ustedes se preocupan por su casa y no por la casa de Dios. Cuando las prioridades personales están por encima de la obra de Dios, hemos entrado en un estado de idolatría. Cuando no somos capaces de poner nuestra vida al servicio de la obra de Dios. Hay muchos aquí que han aprendido y han entendido que la obra de Dios es primero. Y viven para la obra de Dios y Dios los bendice, los guía, los sostiene, los guarda. Pero hay otros que primero son ellos, primero sus compromisos, primero su vida. Y la obra de Dios allá, si queda, si importa, si cabe. Esto dice la Biblia, hermanitos. Siembran mucho, cosechan poco. ¿Por qué? Porque la obra, dice la obra, mi casa. Mientras no entendamos esta relación, difícilmente veremos buenos días. Por eso dice la Biblia, volvamos a Jueces. Gedeón es un hombre que entiende perfectamente esta relación. El problema somos nosotros. Cuando Gedeón se da cuenta que está delante de una presencia divina especial, cuando Gedeón se percata que ha recibido una palabra de bendición y de liberación, cuando Gedeón se percata que Dios ha puesto sus ojos en él, cuando Gedeón se percata que en la persona de él Dios quiere traer liberación para todos, ¿saben qué le pide Gedeón? Versículos 17. Si me he ganado tu favor, dame una señal. Oiga esto. Dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo. ¿Y qué le pidió Gedeón como señal? ¿Qué le pidió Gedeón como señal? Te ruego, Señor, que no te vayas. ¿Qué? Sin que antes, ¿qué dice? Yo te presente una ofrenda. ¿Qué señal más rara? ¿Va? ¿Todos quieren señales? Señor, que se oscurezca el sol. Señor, que este día me digan tal cosa. Señor, que hoy no pase esto. Pero qué señal más rara. Señor, la señal va a ser que tú estarás aquí cuando yo te presente ofrenda. Como que no nos gustan esas señales, man. La señal que se abre el mar, Señor. La señal que retroceda la grada, el sol 15 grados. Pero que esa señal es así de decirle a Dios:
Señor, yo te traeré una ofrenda y quiero que sigas aquí para recibirla. Si tú eres verdaderamente el que me llamas, si eres verdaderamente el que me buscas, si eres aquel que me envías, yo quiero una señal. ¿Y sabes cuál es la señal? Yo iré a prepararte una ofrenda y te la traeré, y quiero que estés aquí cuando yo la traiga. ¿Sabe cuál es el problema hoy día? Que estas señales no forman parte de nuestra vida. Solo queremos señales que Él haga, pero no señales que yo haga. Le voy a decir algo. Si usted quiere ver señales que Dios haga, primero haga usted señales para Dios. Espérame, no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. ¿Sabe qué señal está pidiendo Gedeón? ¿Quiere que le diga cuál es la señal que Gedeón le pone a Dios? Es una. Señor, yo traeré mi ofrenda y acéptala. Acéptala. Porque si tú aceptas mi ofrenda, yo entenderé que tú me estás hablando. Ni siquiera es traer solo ofrenda. La señal es que Dios acepte la ofrenda. Es que el tema aquí no es ni siquiera traerle ofrenda a Dios, es que Dios acepte lo que yo le traigo. Hay quienes aquí creen que solo es cosa de traer ofrendas. La preocupación suya no es si le trae algo a Dios. La preocupación suya es si Dios acepta lo que usted trae. Traerle algo a Dios puede reducirse a una religiosidad. La gente que le promete a fulano y le lleva a la santa no sé qué y le lleva a no sé qué y le lleva. El tema aquí es si Dios acepta lo que yo le ofrezco. Ese es el tema aquí. Pero es un tema espiritual, no religioso. Y algunos que ni siquiera entran en el dilema si Dios va a aceptar lo que yo le traigo. Algunos que ni siquiera le traen nada al Señor. Y no es que no tengan, es que no entienden cómo es que funciona el tema de Dios con su vida. No asimilan, no comprenden la palabra. El tema no es cosa religiosa o de iglesia. El tema es que Dios es Dios de propósitos, Dios es Dios de pactos, decide establecer un vínculo conmigo, me llama, me convoca, me dice estoy contigo. Pero yo debo responderle a ese Dios. Yo debo de responderle a ese Dios. Y debo de responderle en razón de lo que para mí cuesta, vale. Debo de responderle a Dios en aquello que es parte de mi existencia humana. ¿Usted cree que para Gedeón es fácil ofrecerle a Dios lo que le ha ofrecido cuando dice que fue a Gedeón a hacer? ¿Qué fue a hacer? Fue a preparar cabritos, un cabrito, panes sin levadura, pero acaba de decir que los madianitas entraban y no dejaban nada con vida. Por tanto, el cabrito que Gedeón tiene, quizás es lo único que tiene.
Porque los madianitas entran, destruyen todo, se comen todo. Gedeón puede decir, pero con la crisis que estoy viviendo, este cabrito es un remanente. Son mis ahorros, este cabrito. Lo he cuidado. ¿Qué significa tener un cabrito en el contexto que Gedeón vive? ¿Qué significa tener un cabrito en el contexto de los madianitas que atacan, que buscan, que destruyen, que se comen todo lo que vive, no dejan nada con vida? ¿Qué significa tener con vida un cabrito entonces? Y aún más, fue y preparó con medida de harina un pan sin levadura, cuando acaba de decir que Israel siembra y aquellos llegan y lo barren con todo. ¿Qué significa ofrecerle a Dios pan en este momento? Significa todo. Y le dice Gedeón: quiero una señal. Quiero una señal. Y la señal es que tú vas a aceptar lo que yo te ofrezca. Ni siquiera es decirle: Señor, te voy a traer esto. No, que lo aceptes. Que lo aceptes. ¿Sabe que está de por medio aquí? Que Dios está llamando a Gedeón a una tarea gloriosa. Tú vas a ser mi instrumento para librar a mi pueblo Israel de los madianitas, amalecitas y todo lo que lo oprimen. Y dice Gedeón: Señor, si esto es verdad, dame una señal. Acepta lo que te traigo. Queremos ser de bendición y decimos: sí. ¿Quiere ser usted de bendición a su familia? ¿Y qué decimos? Digan pues. ¿O quieren ser de maldición? ¿Quiere ser de bendición a su familia? ¿Quiere ser de bendición a quienes le rodean? Tenemos que decirle: Dios, si tú quieres que yo sea de bendición, dame una señal. Acepta lo que yo te traigo. Pero ¿qué le traemos al Señor? ¿Qué traemos al Señor? En un contexto difícil, donde no dejan nada vivo, donde se llevan la cosecha, Gedeón pone como señal: yo te traigo esto, Señor. Cualquiera podría decir: Señor, que te baste con que yo diga que sí. No, es que estar ante lo divino, estar delante de su presencia, estar conscientes que Él nos ha convocado, requiere una respuesta de parte de nuestra vida, una respuesta gloriosa, comprometida. Una respuesta en la que yo le muestre a Él que Él es mi salvación. Que yo no confío en este cabrito ni en esta harina, sino en la palabra que Él me está revelando. Gedeón suelta el cabrito, suelta la harina, toma, Señor. Y mire lo maravilloso. Versículo 20, el ángel le dijo: toma la carne y el pan sin levadura y ponlo sobre esta roca. Versículo 21. Entonces, con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura, y de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan. ¿Sabe? La historia de Gedeón es de las más maravillosas, porque él llevaba un tremendo ejército y Dios tiene que tratar con él
y hablar con él, porque se ha levantado un poderoso ejército contra él. Un gran ejército. Y Dios le va a dar una victoria solo con 300 hombres. La Biblia dice que viene contra él un mar. Sus enemigos se plantean contra él y parece como las arenas del mar. Y él lleva más de 30,000 gentes. Y Dios le dice, no, mucho. Vamos a ir a pelear con 300. 300 para una multitud. Me parece un suicidio. 300 para algo tan grande. Este poquito para grandes compromisos. ¿Sabe cómo es el Dios de la Biblia? El Dios de la Biblia es así, mire. Dios le reclama, ustedes siembran mucho, cosechan poco, ¿no? Pero cuando usted ha sintonizado con Dios, siembra poco, cosecha mucho. ¿Saben? Esto que cuesta creerlo. Esto cuesta entenderlo. Grandes esfuerzos, poquitos resultados. Mas cuando Dios pone su mano, poquitos esfuerzos y grandes resultados. ¿Saben por qué? Termino aquí. Salmo. Y aquí cierro, hermanitos. 127. ¿No tienen, hermanitos? Si el Señor no edifica la casa, ¿está leyendo eso, hermanito? Si el Señor no está edificando su casa, en vano trabajan los constructores. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano guarda los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer pan de fatigas, porque Dios concede el sueño. ¿A quiénes? A sus amados. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Si el Señor no está acompañando tus esfuerzos, son inútiles. Si el Señor no prospera la obra de tus manos, te puede depelar, matar y acabar. Y nada caminará. Esto dice la Biblia. Tú puedes hacer lo que quieras, lo que te dé la gana. Pero si haces lo que la Biblia dice, vendrán buenos tiempos a tu vida. Esta noche es noche para decirle al Señor, yo no quiero vivir escondiéndome. Yo no quiero vivir huyendo. Yo no quiero vivir en la
la calamidad. Yo quiero vivir tus propósitos para mí. Permíteme ver lo que no estoy viendo. Si está nublada mi mente y mi entendimiento, yo quiero ver lo que no estoy viendo, Señor. Yo quiero entender lo que aún no estoy entendiendo. Oh, si tú supieras lo que te puede traer paz. Pero está escondido en tus ojos, dijo Jesús. ¿Por qué no le pide al Espíritu esta noche? De todo corazón. Señor, ¿qué cosas están escondidas de mis ojos? Donde yo he permitido que lo humano me nuble el entendimiento. Donde yo me perdí. Donde me confundí. Donde perdí el rumbo. Donde dejé de ser lo que Dios quiere que sea. Donde dejé de servir como Dios quiere que sirva. Donde dejé, Señor, de vivir para ti. ¿Qué cosas están escondidas a nuestros ojos? Y esas son las cosas que traerán bendición a nuestra vida. ¿Dónde se impuso mi punto de vista? ¿Dónde se impuso lo que yo creí, lo que yo pensé, lo que yo imaginaba, lo que yo quería? ¿Dónde me perdí, Señor? ¿Dónde perdí, Señor, el rumbo, la brújula?